Resumen de la Biblia del libro San Juan, parte número 1. La palabra eterna hecha carne. Capítulo 1, versículo 1 al 18. Introducción. Desde el principio de los tiempos, antes de que existiera la materia o el sonido, antes del amanecer de la primera luz, existía la palabra. Una palabra viva, eterna, que no tuvo principio ni tendrá fin. Esa palabra estaba con Dios, y era Dios mismo. En un silencio anterior a toda creación, el Verbo sostenía el universo con su poder. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Su voz invisible resonó en el vacío, y el caos se transformó en orden. La oscuridad se apartó, y la luz comenzó a brillar. El Evangelio según San Juan no nos presenta solo una historia humana, sino el misterio divino del Dios que se hizo presente en la historia. Nos invita a mirar más allá de lo visible. A contemplar la fe no como una idea, sino como una realidad encarnada. El Hijo de Dios hecho carne, quien descendió del cielo para habitar entre nosotros. Jesús, el Verbo eterno, vino a traer luz donde había tinieblas. Esperanza donde reinaba la desesperación. Y vida donde solo había muerte. Su venida no fue un acontecimiento distante, sino el cumplimiento del amor de un Dios que se acerca, que se hace uno con nosotros para revelarnos su rostro, su compasión y su verdad. El prólogo de Juan es mucho más que un comienzo literario. Es un canto sagrado, un himno celestial que nos recuerda que el Dios invisible se manifestó en la fragilidad humana, que el Creador del universo se cubrió con el velo de nuestra carne, para mostrarnos la gloria del Padre. En este misterio divino, la eternidad tocó el tiempo. Y la luz eterna encendió la historia de la humanidad. Este es el mensaje del prólogo de Juan. Una revelación que trasciende las palabras. Un acto de amor que transformó para siempre el destino del mundo. El Verbo eterno, hecho carne por amor. El Verbo, la luz y la vida. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde los albores de la eternidad, el Verbo existía. Antes de que el tiempo comenzara a correr. Antes de que las estrellas ocuparan su lugar en el firmamento. Ya la palabra vivía en perfecta comunión con el Padre. No era una criatura, ni una voz pasajera, sino la misma esencia divina. La expresión viva del amor, de la sabiduría y del poder de Dios. Por medio de él, todo fue creado. Las montañas y los mares. La inmensidad de los cielos. Los latidos del corazón humano. Y el misterio de la vida que respira en cada rincón del universo. Nada de lo que existe tiene sentido fuera del Verbo. Pues en él todo encuentra su origen y su propósito. En él estaba la vida. Una vida que no se apaga, que no depende del tiempo ni de las circunstancias. Esa vida es la luz de los hombres. Una luz que ilumina la razón, que despierta el alma. Y que revela la verdad de quienes somos ante Dios. Esa luz sigue brillando en medio de la oscuridad del mundo. Y aunque las tinieblas intentan resistirla, no pueden vencerla. Porque ninguna sombra es tan profunda como para apagar la luz que viene del Creador. Juan nos revela que Jesús no es solo un mensajero, sino la palabra misma de Dios. El Logos eterno que sostiene la creación y le da sentido. El Verbo no se quedó distante en su gloria celestial. Descendió del cielo. No solo para hablar, sino para vivir entre los hombres. Aquel que creó las estrellas caminó sobre el polvo de la tierra. Aquel que dio aliento a la humanidad respiró el mismo aire que nosotros. Aquel que reina desde la eternidad se revistió de nuestra fragilidad. Y así se cumplió el misterio más grande de todos los tiempos. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. En Jesús, la gracia y la verdad se abrazaron. En él, el invisible Dios se hizo visible.
No vino a imponerse con poder, sino a servir con amor. No vino a condenar al mundo, sino a ofrecer salvación y vida eterna a quienes creyeran en él. Juan nos enseña que Jesús no solo trae luz al mundo. Él es la luz. Una luz que no se limita a los ojos, sino que ilumina el corazón. Su presencia disipa el miedo, rompe las cadenas de la culpa y revela el amor eterno del Padre. Quien lo recibe, encuentra vida verdadera. Quien cree en su nombre, es hecho hijo de Dios, heredero de la promesa y portador de la misma luz que un día brilló en Belén. Así, el prólogo de Juan no es solo un texto sagrado, sino una puerta abierta al misterio del amor divino. Es un canto a la eternidad que descendió al tiempo. Una invitación a contemplar al Dios que se hizo hombre, para que el hombre pudiera volver a Dios. Creer en el Verbo hecho carne es permitir que su luz habite en nosotros, que su palabra transforme nuestro interior, y que su presencia renueve nuestra historia. Porque en Jesús, la palabra se hizo vida. La vida se hizo luz. Y la luz aún brilla. Para todos los que desean ver el rostro de Dios. Conclusión. El prólogo del Evangelio de Juan nos recuerda que la historia de la humanidad cambió para siempre cuando la palabra eterna se hizo carne. El creador del universo se acercó a su creación. La eternidad se hizo tiempo. Y la luz divina brilló en medio de la oscuridad del mundo. A través de Jesús, el Verbo hecho carne. La humanidad vio con sus propios ojos el rostro del amor. Ya no hablamos de un Dios lejano e invisible, sino de un Dios que camina con nosotros, que siente, que llora, que ama, y que entrega su vida para que tengamos vida en abundancia. En ese misterio glorioso, la gracia descendió del cielo y se mezcló con el polvo de la tierra. El infinito se hizo pequeño. El Todopoderoso se revistió de humildad. Y la palabra creadora habló directamente al corazón humano. Cada vez que escuchamos estas palabras sagradas, se renueva en nosotros la promesa de que la luz aún resplandece, y que ningún poder de las tinieblas podrá apagarla. Porque la luz que nació en Belén sigue brillando en los corazones que creen. Y su resplandor guía a todos los que buscan verdad y esperanza. El Verbo vive. Y su presencia sigue transformando corazones, sanando heridas, restaurando vidas. Y recordándonos que el amor de Dios no tiene fin. Que esta verdad eterna ilumine tu vida cada día. Te dé fuerza cuando falten las fuerzas. Esperanza en los días difíciles. Y paz en medio de toda tormenta. Que cada amanecer te recuerde que la luz no ha dejado de brillar. Y que cada paso que des esté guiado por aquel que es la palabra, la vida y la verdad. Así termina este capítulo sagrado. Pero no su mensaje. Porque sus palabras siguen vivas, resonando a través del tiempo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Una frase que trasciende los siglos. Un eco de eternidad que nos invita a creer, a contemplar, y a vivir bajo la luz del Verbo eterno. Que esa luz te acompañe siempre. Desde ahora, y por toda la eternidad.